La segunda clase de tarot se centra sobre todo en el concepto de los números, ¿ok? El ADN del tarot está formado sobre todo por su código numérico y los números tienen la clave general sobre las cartas. Cada número representa un hecho natural, una pulsión de la naturaleza que es algo que se puede observar de forma global. Es decir, que el tarot no va solamente de los seres humanos o va de una porción de la naturaleza. El tarot es una herramienta que habla de los hechos naturales en sí mismas. De los hechos naturales en sí mismos, hablando de conceptos que son universales y trascienden lo humano. ¿Vale? Es interesante entender que el tarot es ese artefacto que nos habla de cuáles son los hechos universales y cómo se generan. Y a través de las combinaciones de las cartas podemos ver que hay hechos naturales, que son las cartas individuales, y hechos naturales combinados, que son las cartas combinadas. Si se combinan, por ejemplo, dos o tres cartas, están hablando de hechos naturales que son complejos, son de alguna forma naturales, pero no pertenecen a la naturaleza simple, sino combinada. El número uno, si nos habla de un comienzo, y el número 5, si habla, ponte tú, de un estancamiento, que no es que hable de eso, pero habla de estar justo en el centro, ¿verdad?, del código numérico del 1 al 9. 1 y 5 podría hablar de un estado o de un hecho natural que incorpora el uno y el 5, por tanto es complejo porque es compuesto, ¿vale? Entonces, del 1 al 9 podríamos decir que hay elementos naturales que tienen que ver con un solo número. El número 2, el número uno, el número 3 son hechos intrínsecos en la naturaleza, son pulsiones y son manifestaciones naturales que se vuelven más complejas cuando se combinan con otros números. Es cuando el 2 se combina con el 5, debemos entender que son hechos compuestos de la naturaleza, que son complejos, son más complejos que los naturales, ¿vale? Que los propiamente simples, ¿vale? Entonces, debemos entender sobre todo que en Tarot estamos trabajando con, primero, números que son simples, números que son totalmente individuales. Debemos entender qué significa el uno, el 2, el 3, el 4, el 5. Y por otro lado, debemos comprender cómo se complementan cuando están juntos y cómo generan nuevas realidades que son más complejas en la naturaleza. Ejemplo de esto. Si aparece la carta uno, el mago, y la carta 5, el papa, imaginémonos las dos juntas hablan de una relación que es posible si llevamos a cabo una serie de normas, es decir, si nosotros nos curramos una relación para poder llegar a buen puerto la relación, o por ejemplo un trabajo, en términos de trabajo, ya que el mago habla sobre todo de emprendimientos, ¿no? Nos hablaría de un trabajo que es posible hacer y es posible llegar a lo más alto si nos lo tomamos en serio y aprendemos cuáles son los códigos internos del trabajo, ¿vale? Es muy interesante, pero por separado esto no se lee. El mago solo por un lado o el papa solo por el otro no dicen exactamente eso. Es decir, nosotros podemos leer cualquier cosa que sea natural en las cartas siempre que sepamos combinar los significados de los números cuando se juntan, ¿vale? Y los combinamos no formando una combinación mixta, es decir, no cogiendo el uno y el 5 y mezclándolo, sino uno y 5 forman algo nuevo, algo nuevo. Y eso es lo interesante, que mientras que el uno significa una cosa, el 5 significa otra, cuando se combinan, ambas no significan una suma de una y otra, sino que se mezclan y forman una experiencia nueva. Entonces es muy interesante entender que el tarot habla de experiencias naturales a través de las combinaciones y que al haber tantas combinaciones en el tarot habla de experiencias casi infinitas en la vida. Es muy interesante y muy bonito. De ahí que el tarot sea tan bonito, porque realmente nosotros podemos hacer una lectura de cuáles son las experiencias de la vida a partir de las series combinatorias numerológicas del tarot, ¿ok? Bien, también habla de la crisis y del desgaste en las relaciones personales. Eso es muy interesante, esta parte de la clase, porque sobre todo lo que dice, me centro sobre todo en esta clase, en el hecho de que mientras que las cosas se desarrollan, también pierden su empuje inicial.
Nosotros conocemos a alguien y nos encanta y conforme vamos conociéndolo, vamos perdiendo la pasión del comienzo y nos vamos adentrando en los números intermedios de la sumatoria, ¿no? Que serían 4 y 5. Ahí nosotros deseamos y amamos a la persona, pero no tenemos la pasión que pudiéramos tener al principio, a no ser que nosotros hagamos un trabajo de preservación de la pasión. Lo que dicen estos números intermedios, por ejemplo el 4, el 5, el 6, dicen que nosotros tenemos que trabajar para seguir manteniendo la luz, para seguir manteniendo la creatividad, la pasión y todo eso en nuestra vida, ¿vale? Es normal que una relación cuando llega al 5 esté desgastada. Se quieren, pero están desgastados, ¿no? Es normal que un trabajo cuando llega al 5 uno se cuestiones y quiere estar ahí. Siente como que ya quiere trascender, ¿no? O sea, el número 5 es pesado en ese sentido, es bastante pesado y tiene menos luz que el resto de números, entendiendo que el 5 está en medio y tiene esa pesadez y necesita caminar hacia el 6 autoempujándose, ¿vale? Si escucháis ruidos, que es mi perro jugando con mi zapatilla. Bien, entonces, muy interesante entender que los números son hechos naturales cósmicos, que son algo universal, y que cuando se combinan hablan de experiencias complejas, ¿vale? En cualquier ámbito de la vida y de forma trans humana. Es decir, que no solamente habla del mundo humano, habla de todo, ¿ok? De experiencias que están en el universo. Y por otro lado, crisis y desgaste. Es decir, es muy interesante entender que el número uno tiene todo el potencial de crecimiento, vamos allá, empiezas a estudiar una carrera y lo coges con muchas ganas, pero cuando llevas ya 4 años estudiando la carrera, quieres terminarla ya, ¿no? Entonces, pues, habla mucho del proceso del desgaste, ¿vale? De la formación de las cosas. Y por último, bueno, hablamos también de mago, de la rueda y fuerza, que son cartas de cambio. El mago por ser un uno, la fuerza por ser la primera carta del segundo grado decimal de arcanos mayores, y la rueda porque es un 10, 1 más 0 igual a 1, ¿vale? Si no, numerológicamente es un 1. Y espero que os guste esta clase.